Electoral de Chihuahua presenta Espacio Electoral. Espacio Electoral. Adentrémonos con la información de gran interés para todos. Espacio Electoral al aire en Radio Universidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Espacio Electoral, este programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, donde les presentamos todo lo relacionado con el proceso electoral 2020-2021. Recuerden que el próximo 6 de junio tenemos una cita en las urnas, todas las ciudadanas y ciudadanos de Chihuahua, para elegir los cargos públicos que estarán en esta contienda. Y bueno, mi nombre es Rolando Nájera y es un gusto saludarles y para presentar el tema de hoy, que es un tema que está relacionado con el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Se encuentra conmigo Oksana Bolchanskaya, quien va a presentarnos el tema y va a presentarnos también a la invitada de hoy. Adelante, Oksana. Muy buenas tardes Rolando, y buenas tardes a buenos días, perdón, estamos todavía de mañana, a toda nuestra audiencia, a quienes nos escuchan y ven desde las plataformas digitales, desde la página del Facebook, y como tú dijiste, Rolando, el próximo 6 de junio los esperamos en las urnas, aquí en Chihuahua, y ¿saben dónde también? En Yucatán. ¿Y por qué digo que en Yucatán? Porque hoy tenemos a una invitada especial que se conecta a este espacio electoral desde el estado de Yucatán. Acabamos de comentar con ella unos minutos antes de entrar al aire que estas son las grandes bondades que nos dejó descubrir el periodo de la pandemia, que podemos estar nosotros, Rolando y yo, Oksana Bolchanskaya, en Chihuahua, y nuestra invitada María del Mar Trejo en el estado de Yucatán, y hablar sobre los temas tan importantes como es derechos políticos de las mujeres en la actualidad. ¿Y por qué estamos hablando de este tema hoy? Bien, porque además de ser actual y vigente, estamos en el marco de las actividades y de las acciones de difusión que desarrollamos para conmemorar el día 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, y todo lo que está relacionado con la reivindicación de los derechos de las mujeres a lo largo de la historia para llegar al día de hoy. Y para seguir con el programa, les presento quién es María del Mar Trejo Pérez, a la cual me da mucho gusto recibir en este programa. No es la primera vez que nos comparte su experiencia, su conocimiento en espacio electoral. En una ocasión lo hizo cuando aquí estuvo en Chihuahua presencialmente. Hace algunos días participó en una mesa panel también organizada desde el Instituto Estatal Electoral, que se trató sobre el tema de la participación política de las mujeres, y hoy está con nosotros, para hablar sobre el tema de los derechos político-electorales de las mujeres. Ella es maestra en Ciencias de la Educación por la Universidad Anáhuac Mayap y es consejera electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. Por eso yo les comenté de que estamos de norte a sur de México ahora compartiendo con ustedes. Y también es presidenta de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, AMCE. Les estoy mencionando estas instituciones porque nuestra plática sí va a estar relacionada también con las actividades tanto del órgano electoral como de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales y Electorales. Bienvenida, Marimar Trejo, a este programa. Un gran gusto recibirte. Muchísimas gracias, Oksana. La verdad es un placer siempre poder estar en contacto y poder participar en las acciones del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, que siempre es muy movido en todos estos temas. Y como tú bien decías en esta introducción, el 8
de marzo y todo este mes de marzo como día y como mes de la mujer, creo que debemos reconocer todas esas acciones que las mujeres fueron realizando desde hace muchísimos años para que hoy tú, yo y las mujeres que estamos en puestos de toma de decisiones podamos estar acá. Sabemos que ha sido una lucha de mucho tiempo y que en este mes de marzo hay que reconocerla, hay que reconocer a esas mujeres y que quede también en la esfera pública todos esos pendientes que nos quedan por realizar. Muchísimas gracias por la invitación y saludos a todas y todos los que están sintonizándonos. Gracias, Marimar. Nuevamente bienvenida. Gracias por compartir con nosotros este tema que es muy importante para el Instituto Estatal Electoral y que también es muy importante en este actual proceso electoral 2020-2021. Y bueno, mi primera pregunta, consejera, es ¿por qué es importante en la actualidad hablar de derechos políticos de las mujeres? ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de derechos políticos? Gracias, Rolando. Mira, pues si hablamos de los derechos políticos, hay que dejar muy en claro que son aquellos que nos permiten a todas las personas esa participación que se ha conferido a la ciudadanía, ¿no? Que todos esos derechos que nos permiten tomar decisiones, por ejemplo, en la estructura política de nuestras comunidades, del lugar donde vivimos, donde nos desenvolvemos, o el establecimiento de esas reglas necesarias para que tengamos un orden social. O sea, la participación política es eso, es tomar decisiones sobre algo que nos afecta a todas y cada una de las personas ciudadanas de nuestros estados. Entonces, ya poniendo en el contexto por qué es importante hablar de estos derechos políticos de las mujeres, creo que su relevancia en la actualidad obedece a que si vemos estos últimos 10 años, cómo se han estado reconociendo derechos que son inherentes, hay que decirlo, a las mujeres, ¿no? No es que alguien nos los reconozca, de repente es algo inherente a la mujer, pero es importante mencionar estos avances para que todas las mujeres sepan y conozcan con todos estos derechos que cuentan y cómo esa participación que se dé en el espacio tiene que ser una participación donde tengamos esa igualdad sustantiva, que tenemos derecho a que sea libre de cualquier tipo de violencia y que la mujer siempre ha poseído estos derechos, solo que por culpa de muchos prejuicios, estereotipos de género, pues obviamente no se habían reconocido tal como debiera ser en nuestras legislaciones, en todo lo que los marcos jurídicos, hasta llegar incluso a la normatividad de cada una de las instituciones. A mí me gustaría mencionar también que es de suma importancia hablar de los derechos políticos de las mujeres, porque sabemos que desde 1916, en el primer congreso feminista que tuvimos en México y que por cierto fue celebrado aquí en Mérida, se planteó ese derecho al voto y fue aquí en Yucatán durante la gubernatura de Felipe Carrillo Puerto cuando la mujer ocupó por primera vez un cargo público en la historia de todo nuestro país. Aquí tuvimos a las primeras diputadas locales, tuvimos a la primera regidora en la ciudad de Mérida, pero hay que decir que aunque se reconoció el derecho, fue quitado, como dicen, o fue arrebatado a las mujeres en Yucatán y muchas de ellas tuvieron que huir de Yucatán por persecuciones, y eso nos demuestra que desde ese entonces en la participación política de las mujeres ya teníamos casos de violencia política, aunque todavía no se le nombraba, ¿no? Como ahora que ya tiene un nombre, que ya hablaremos más adelante, que tiene unas acciones, unas características, etcétera, ¿no? Pero hay que ver todo este proceso que ha seguido, en mi opinión. O sea, no podemos como que decir, no, pues se nos borra la memoria y ya ahorita estamos con todas las reformas de paridad y de violencia, pero ¿qué fue todo eso que la mujer tuvo que seguir ese recorrido para que lleguemos a estos tiempos, ¿no? Si me queda tiempo, nada más decir que tuvimos reformas a nivel nacional, que sabemos que empezaron con aquellas cuotas, ¿no? Donde en 1993 eran cuotas, pero sin sanciones. Y si vemos los resultados de esas elecciones o las postulaciones, podemos ver que casi la mujer ni estaba, ¿no? en el panorama público. Luego avanzamos a aquellas cuotas ya de 70-30, 60-40, y donde ya empezaron a haber sanciones por 1996, 2002, hasta el 2008,
Pero decir que, por ejemplo, ese 70-30 y ese 60-40, ¿quién dijo que el 30 o el 40 era para mujeres? Eso no lo decía, pero se asumió que así era, ¿no? Y así podemos ir hablando, ¿no? Que del 2011 las candidaturas del mismo género, para que no pasara el caso de las Juanitas y todo eso, ¿no? La paridad en el Congreso de la Unión ya en 2014. Y pues creo que podemos seguir avanzando en las siguientes preguntas, pero llegamos hasta la paridad total en 2019 y hay que ver ese camino, porque por eso es importante hablar de los derechos político-electorales de las mujeres. Así es, qué bien que estás justamente tocando este tema, consejera, y enumerando estos pasos de cómo ha ido avanzando el acceso a la participación político-electoral de las mujeres, y todo ha sido el producto de la lucha de las propias mujeres, estos grandes logros. Y uno de ellos que ahora tenemos en este proceso electoral es justo lo que tú acabas de mencionar, la paridad total, que la postulación paritaria no solamente, la paridad electoral, perdón, no solamente en la postulación de las candidaturas, sino también en la integración de los órganos electorales. Digamos, es el gran logro con el que estamos llevando este proceso electoral. Si nos podrías también referirnos un poco a este tema, porque cuando estamos hablando de 50 y 50, a veces dicen, no, es que esto ya estaba antes. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando estamos hablando de la paridad total? Y sobre todo, ¿cuál es el reto que enfrentan ahora las autoridades electorales ante esta nueva normativa, ante este nuevo mandato? Gracias, Oksana. Sí, la paridad total creo que debe abarcar, además, hay que dejarlo claro, a todas las mujeres políticas. Es decir, nosotros estamos en institutos y organismos autónomos, pero también nos llega esta reforma de la paridad total. Y si tenemos una mesa directiva, no sé, en nuestros consejos municipales y distritales, también debe ser paritaria. Y si tenemos una Junta General Ejecutiva, también debe ser paritaria. Y ese es el reto, que sea paridad total, paridad en todo. En los institutos sabemos que emitimos lineamientos de paridad, donde queremos lograr esa paridad que sea sustantiva, ¿no? Que no nos quedemos solo en los números, que siempre decimos 50-50, ¿no? Y de repente tenemos discusiones incluso de que, ¿y si hay más mujeres? No, hay que quitarlas para que quede 50-50. Ese es un error terrible en el tema de paridad total, porque ya lo dijo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La paridad es un piso y no es un techo, es decir, ese es el mínimo para que empecemos a avanzar y a recuperar todos esos años de desigualdad que hemos tenido. Pero si hay más mujeres, también estamos hablando de que es para la paridad sustantiva, para seguir alcanzando esos retrocesos que tuvimos en otras ocasiones. Entonces creo que es un reto bastante grande para todas las autoridades, pero también es un cambio de mentalidad que tenemos que empezar a impulsar también desde las futuras generaciones, para que esto en un futuro la paridad se dé automáticamente, no tengamos que poner lineamientos, acciones afirmativas, sino que digamos por la votación de la ciudadanía podamos quedar hombres y mujeres en igualdad en los cargos, ¿no? Al menos yo pienso que ese sería el reto fundamental. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Y pues bueno, también hablar de derechos políticos también nos lleva a hablar de violencia política en razón de género. En ese sentido, ¿cómo nos encontramos actualmente en cuanto a violencia política? Gracias, Rolando. Esta pregunta creo que es fundamental en el tema de las mujeres. Hemos constatado a través de diversos estudios, incluso te puedo mencionar el tema de el proyecto de la red de candidatas que tenemos en la AMCE, que nos ha generado desde 2018 diversos resultados de las elecciones, ¿no? Pero dando el seguimiento a esos casos de violencia política contra las mujeres en razón de género. Y sí hemos visto que al aumentar la participación política de las mujeres, sí se da más casos de violencia política contra las mujeres en razón de género. Entonces, actualmente yo creo que nos encontramos en un escenario que realmente es mucho, mucho mejor que todos los que hemos tenido anteriormente. ¿Y a qué se debe?
a esa reforma del 13 de abril de 2020, que fue un parteaguas en este tema y que qué bueno que se logró esa armonización en las legislaciones locales, incluso los congresos de los estados que no habían armonizado, también allá se les presionó, ¿no? Para que pudieran armonizar esta reforma. Al menos en Yucatán se dio en julio del 2020 también la reforma, y así sé que todos los estados han ido poniendo las disposiciones reglamentarias, ¿no? Que han realizado todos los institutos electorales también, ya teniendo esta reforma, ¿qué ha permitido para ver cómo estamos ahorita? Por ejemplo, los institutos, los OPLES de todos los estados también han armonizado su normatividad interna y que también afecta, por ejemplo, el reglamento de quejas y denuncias, los lineamientos para que los partidos políticos atiendan, prevengan y erradiquen la violencia política contra las mujeres. Entonces, yo lo que podría decir es que en la actualidad estamos en un escenario donde la legislación, donde las normas están en un momento, como que en el mejor momento, pero ¿qué falta? Yo diría avanzar hacia que esto también llegue al tema de la práctica, ¿no? Como sabemos, podemos tener leyes, acuerdos, proyectos, pero si realmente no se cumplen, pues obviamente que esto no va a funcionar. Entonces, ahorita ya es una obligación. Esto no es tema solo de los institutos electorales o solo de una parte. Los partidos políticos también están obligados a respetar los lineamientos y a ver que si dentro de sus partidos hay alguna mujer que esté siendo violentada, tendrá un órgano intrapartidario al que podrá acudir porque es obligatorio, y después ya podrán, ahorita las mujeres en el tema de violencia política se siguen dando casos, no podemos decir que no, o sea, podemos ver que de 2014 a 2015 que teníamos 38 casos que se presentaron en un reporte, en los casos reportados que te comento. Luego podemos ver que han ascendido a 103, luego en 2018 a 106. O sea, creo que estamos en un escenario donde sí hay casos de violencia política y están en aumento, pero esta reforma nos permite que esperemos que en este 2021 las mujeres puedan acceder de manera más expedita a la justicia, ¿no? Por decir un ejemplo, yo recuerdo que antes las candidatas nos decían, oigan, es que mientras pongo mi denuncia y mientras voy y todo, ya perdí casi la candidatura, ¿no? Ya para qué. Entonces, ahorita con el procedimiento especial sancionador, que es específico para el tema de violencia política, con el tema de que ya es un delito la violencia política, que eso es algo igual muy fuerte, que ya las fiscalías están también pendientes de cómo van a atender estos temas. Bueno, tantos temas que hay en esta reforma, como medidas cautelares, órdenes de protección para la víctima. O sea, ya la mujer está en un escenario donde lo único que falta es que llegue a denunciar. Yo a cualquier mujer que esté pensando que es víctima de algún tipo de violencia, lo que le diría es que denuncie. Exactamente es lo que tú mencionas, la importancia de la denuncia y la importancia de detectar estos casos. Y más adelante vamos a hablar justamente sobre el procedimiento especial sancionador. Pero quiero también preguntarte, Marimar, porque sabemos que desde la Asociación Mexicana de Consejeras Electorales Estatales hay un proyecto para atender el tema de la violencia de las mujeres en este proceso electoral. Y hay una red nacional de candidatas que está funcionando especialmente para ver este tema. Coméntanos un poco en qué consiste, cómo nace y en qué consiste este proyecto. Perdón, Oxana, ¿me puedes repetir? Es que sí. Ahorita me llegó una llamada de la presidenta del instituto y son cosas que no podemos planear. Sí. Claro que sí, con todo gusto. Estaba comentando, Marimar, de que desde la AMCE hay un proyecto para atender este tema de la violencia política de las mujeres y se está tejiendo una red nacional de candidatas. Entonces, para que también explicarle un poco y darle a conocer a nuestra audiencia en qué consiste este proyecto, cómo se trabaja. Muchas gracias, Oxana. Mira, pues te agradezco muchísimo la pregunta porque estamos incluso haciendo esfuerzos, ¿no? Desde la AMCE para poder llevar a cabo este proyecto. Algo que es importante mencionar es que esto lo está impulsando la AMCE, pero quienes hacen las acciones directamente son los 32 institutos electorales locales.
¿qué es lo nuevo en esta ocasión, en 2021? Que se sumaron los 32 institutos, porque además los 32 están en elecciones. Entonces vamos a poder ver realmente a través de este proyecto, con ese seguimiento puntual a los casos, cuáles van a ser los resultados al final, ¿no? Porque también tener estadística, poder decir, bueno, estas reformas sí funcionaron, sí nos dieron un panorama mejor para las mujeres, o qué falta, o sea, todos esos focos rojos que al ver toda la República en contexto, podemos ver cuál es el foco rojo, si hay estados que están siendo más violentadas las mujeres, si hay por circunscripción algún tema específico. El tema de la Red Nacional de Candidatas es que es un programa en el que cada uno de los institutos se compromete a dar seguimiento a estos casos, pero sobre todo a brindar un acompañamiento y orientación en casos de violencia política con acciones concretas, ¿no? Por decir, de acuerdo al instituto electoral de cada uno de los estados, va a decidir cuál va a ser la manera, pero un punto fundamental del programa es tener comunicación para brindar información y orientación a todas las candidatas, o sea, que en ningún municipio o distrito de nuestras entidades haya una mujer que pueda decir, yo no sé qué es violencia política o no sé a dónde debo acudir, ¿no? Ese es el primer punto que queremos atacar, que todas estén informadas, que todas sepan a dónde pueden acudir, cuáles son los números telefónicos, a dónde pueden buscar información, ¿no? También otro tema de este programa es el monitoreo, seguimiento para poder visibilizar cualquier acto de violencia que se esté dando en las entidades, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? En AMSTE, tú sabes que tenemos representación de todas las consejeras en todas las entidades. Entonces, tenemos una consejera encargada en cada estado que va a estar reportando a una coordinadora de circunscripción, y esa circunscripción van a generar información de toda la circunscripción y pasarla a una coordinadora general. Y al final también es importante mencionar que este programa lo estamos dando en coordinación con el Instituto Nacional Electoral a través de la Comisión de Igualdad del Instituto, y entonces vamos a generar esos informes consolidados para ver cómo estamos en el tema de violencia política. Entonces son las dos principales acciones que pretendemos con este programa. Muy interesante este proyecto. Y pues bueno, en estos comicios las candidatas contarán con más mecanismos para obtener justicia. Uno de ellos es que podrán presentar quejas a través del procedimiento especial sancionador. ¿En qué consiste este procedimiento, consejera? Gracias, Rolando. Mira, pues sí, yo creo que es una de las cosas más fundamentales, ¿no?, que hay en la reforma, el procedimiento especial sancionador, que es un procedimiento administrativo por el que las autoridades pueden sancionar cualquier infracción que se presente. Sabemos que durante el proceso electoral es un procedimiento que se ajusta a los tiempos de las elecciones, ¿no?, y que intervienen a nivel local el Instituto Estatal Electoral, y no sé, en el caso de Yucatán, quien resuelve, y creo que también en Chihuahua, es el Tribunal Electoral del Estado, ¿no? Pero ese conjunto de acciones de que la persona violentada podrá acudir al Instituto Electoral Estatal, y ya el instituto armará el expediente, sustancia, y lo pasa al Tribunal Electoral del Estado. Pero siempre es la primera instancia, muy importante, que como nos encargamos de integrar ese expediente de la denuncia o queja del procedimiento especial sancionador, quiere decir que recabamos los elementos probatorios, damos voz a las partes para que se defiendan, y se turna ese expediente para que se resuelva, ¿no? Pero creo que lo más importante del procedimiento especial sancionador es que tienen que durar cuando mucho de 2 a 3 semanas. O sea, tenemos que dar esa garantía de que sea un procedimiento expedito, de que la víctima no pierda demasiado tiempo, pudiéramos decirlo de esta manera coloquial, en el tema de interponer todo este procedimiento. Y esa es la idea de la reforma, que con este procedimiento especial sancionador, cualquier mujer que pueda estar en un caso de violencia política pueda seguir todos estos pasos, ¿no? Acudir al instituto. Creo que lo primero es que las mujeres que puedan estar pensando en interponer un PES, yo les diría
que hay que poner bien todo lo que ha sucedido, el poder relatar los hechos, ¿no? De lo que sucedió, porque eso permite también a la autoridad poder tener los elementos, ¿no? Para proteger incluso la integridad física y psicológica de la víctima, poder dar esa audiencia de pruebas y alegatos. Y acá me gustaría comentar, por ejemplo, que el tema de la audiencia de pruebas y alegatos, aquí en Yucatán, en nuestro reglamento de quejas y denuncias, pusimos que pueda ser virtual. Y eso, además de por el tema de la pandemia, permite una protección mayor a la víctima, el no tener que carearse de frente, ¿no? Con el agresor o el posible agresor. Creo que son cosas que podemos ir tomando como buenas prácticas para ir poniendo, ¿no? Pero este procedimiento especial sancionador, eso es de lo que se trata, ¿no? De poner esa queja o denuncia por algún tema de violencia política contra las mujeres en razón de género en el proceso electoral y, obviamente, que seguir todos los pasos que se ponen para cualquier queja o denuncia. Esos son los temas que estarán en las guías para candidatas que emitirán cada uno de los institutos electorales para las candidatas que vayan a participar. Qué interesante, Marimar. Ya nos contaste sobre esta red nacional de candidatas, esta actividad de informar desde cada instituto estatal electoral sobre la violencia política, sobre los derechos políticos electorales, las vías de acceder a la justicia si eres víctima de algún tipo de violencia de política en razón de género. Y pues por supuesto que vamos a estar siguiendo muy de cerca las actividades tanto de los órganos electorales como de la Asociación Mexicana de Consejeras Electorales Estatales en este seguimiento a la red nacional de candidatas. Yo te quiero preguntar, además de este proyecto, ¿cuáles son las actividades que tienen al interior de la AMCE, digamos, a lo largo de este proceso y más adelante? Porque siempre hemos visto que han sido promotoras y realizadoras de foros, de encuentros, de debates. Entonces, coméntanos qué tenemos que esperar. Muchas gracias. Sí, como dices, seguimos a la par de la red de candidatas. Por ejemplo, acabamos de firmar un convenio con el Instituto Nacional Electoral y estamos por firmar sobre todo por el tema de violencia política y todos estos temas que son básicos en la AMCE, son parte de nuestros fundamentos y nuestros estatutos, el combate a la violencia política. Y también estamos por firmar convenios, por ejemplo, con las fiscalías electorales, con la Asociación de Fiscales Electorales de todo el país y diversos institutos que nos apoyen en esta erradicación de la violencia política. Considero que también en AMCE lo que podemos esperar es que tengamos este estudio y desarrollo profesional en materia político-electoral. Siempre estamos en el tema de capacitación continua, como bien decías, en temas de paridad de género, de participación política de las mujeres y de erradicar la violencia política de género. Algo que me gustaría mencionarte que estamos promoviendo también es el tema de la sororidad, esa sororidad que debemos tener entre las mujeres a la hora de poner políticas públicas en la agenda pública que tenemos las mujeres, el estar en esa sororidad, solidaridad, cooperación entre mujeres y colaborar con todos los organismos electorales e instituciones académicas para tener esta asesoría y consultoría. Un tema que es fundamental para la asociación en este proceso electoral es que hemos detectado y estamos viendo que la violencia política se va a dar mucho en redes sociales, en el espacio cibernético, esta que le llamamos violencia digital. Estamos teniendo también con Twitter, por ejemplo, muchas capacitaciones para poder ver este tema, cómo se puede atender, cómo podemos nosotros prevenir, pero sobre todo cómo les decimos a las mujeres de todos los estados que puedan prevenir o cuidarse, tengan esa seguridad en sus cuentas y cómo también poder denunciar ante estas redes sociales, poder denunciar algún caso que se esté dando y que bajen esa información, ¿no? Porque sabemos que a una candidata le puede afectar muchísimo el tema de que estén con alguna difamación o denigración en redes, puede avanzar muchísimo si la dejamos pasar. Entonces, lo importante es ver que
redes sociales puedan bajar esos mensajes que sean de violencia política contra las mujeres en razón de género. Y pues yo creo que eso es lo que hemos estado haciendo y seguimos realizando, igual en contacto con otras asociaciones civiles como de magistradas electorales, ¿no? Siempre vamos mucho con esta sororidad y coordinar las actividades con diferentes instancias. Gracias, consejera. Pues bueno, el tiempo no nos alcanza para este tema tan interesante. Pero lo programamos, Rolando, para la próxima, porque ya nos picaste, claro. Marimar, ya nos picaste con el tema de la violencia digital. Claro que tenemos que hacer un segundo programa con este tema. Y pues bueno, consejera, un mensaje final para la audiencia sobre este tema. Muchas gracias. Pues mira, sí, yo lo que les diría a todas y a todos los que nos estén observando, viendo y escuchando, agradecerles, ¿no?, por este tiempo, pero sobre todo que nos unamos todos como sociedad, que sepamos que este tema, cuando hablamos de participación política de las mujeres, estamos hablando de esas futuras niñas que son nuestras sobrinas, nuestras hijas, nuestras hermanas o compañeras que pronto van a estar en este espacio público. Entonces, hay que dar el ejemplo, hay que seguir también erradicando la violencia política contra las mujeres en razón de género como un hecho que debe suceder, porque vamos a darle con eso ese paso a las mujeres que vienen también atrás y que están ya por entrar y que tengan ese espacio libre de cualquier tipo de violencia. Yo ese mensaje dejaría, porque este es un cambio que no se da solo a nivel de instituciones, que no se va a dar solo con que tengamos la legislación. Es un cambio cultural que tenemos todos y todas que entrar a este cambio cultural, este cambio de paradigmas para poder seguir avanzando en nuestra democracia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Marimar Trejo Pérez, consejera electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, presidenta de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales. Yo me sumo totalmente al llamado que estás haciendo, Marimar. Invito a toda la audiencia a consultar en las redes sociales, en las páginas digitales del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, del Instituto Electoral de Yucatán, que seguramente también tienen mucha información acerca de los derechos político-electorales de las mujeres, de cómo detectar las violencias, quiénes son víctimas, pueden ser víctimas de la violencia política en razón de género, quiénes son los perpetradores y sobre todo cuáles son las vías de denunciar y sancionar la violencia política. Y antes de despedirme, solamente quiero recordarles, vamos hacia la fecha del 6 de junio y en este proceso vamos por un proceso electoral igualitario, libre de violencia y con el pleno goce de los derechos político-electorales de las mujeres. Con esto me despido, agradezco nuevamente a Marimar Trejo, agradezco a mi compañero Rolando Nájera, a toda la audiencia quienes nos están escuchando y sintonizando en las redes sociales y hasta el próximo espacio electoral. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Saludos. Esto fue Espacio Electoral. Espacio Electoral, el programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Los esperamos en la próxima emisión por esta frecuencia universal.